la Gran Guerra, el conflicto armado que involucró por primera vez en la historia al mundo entero. La guerra más terrible y sangrienta que el mundo había conocido, con un tipo de enfrentamiento y devastación nunca antes vistos. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? No es como que una mariposa mueve sus alas y en Europa se declara la guerra. No es una cuestión que se pueda analizar desde un solo punto, puesto que es tan diverso que se puede apreciar desde varios focos diferentes. Solo así se podrá apreciar el panorama completo de las intrigas, conflictos, ideologías, nacionalismos y demás factores influenciales que desataron la Primera Guerra Mundial. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Para observar un panorama más completo, viajaremos hasta 1875. Cabe resaltar que el mundo era diferente al que conocemos hoy en día. Europa vivía la época del eurocentrismo. Europa es el ombligo del mundo. Entonces, como ellos eran blancos, ellos eran cristianos, ellos tenían un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo industrial, entonces ellos comenzaron a colonizar. Europa era el centro del mundo, ya que por su superioridad tecnológica habían conseguido conquistar gran parte de este. El Imperio Británico era el mayor de todos y formado por territorios muy distintos. Unas bases estratégicas en sus colonias: Gibraltar, Malta, Chipre, Santa Helena, El Cabo, Isla Mauricio, Adán, Zanzíbar, Celián, Singapur y Hong Kong. Zonas de un gran valor estratégico en torno al Canal de Suez, Egipto, la entrada del Mar Rojo, Somalia, el paso del Índico al Atlántico, Sudáfrica, y el Golfo de Guinea, Nigeria, Costa de Oro y Sierra Leona. También tenía la India, de gran extensión y población, quien constituía la joya de la corona. A esto le sumó Birmania, Malasia y numerosos archipiélagos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Antillas, Honduras y la Guyana. A principios del siglo XX, Inglaterra disponía de un imperio de 33 millones de kilómetros cuadrados, con 450 millones de habitantes, aproximadamente la cuarta parte de la población mundial. El imperio francés se centró sobre todo en África y el sudeste asiático. En África, partiendo de Argelia, incorporó Túnez y Marruecos, aunque no pudo conseguir su objetivo inicial de unir sus posesiones del África Occidental con su base de Djibouti, en el Mar Rojo, pues chocó con la pretensión británica en la crisis de Fashoda, que terminó con la retirada de las tropas francesas. Contaba con una pieza clave, la isla de Madagascar, por su posición y extensión. En Asia, estableció un protectorado en Camboya y ocupó Annam, Tonkin y Laos, que formarían después la Unión Indochina. El imperio alemán era muy reciente, puesto que Prusia acababa de unificar varios reinos germánicos bajo el nombre de Alemania. Una vez unificada, Alemania empezó a convertirse en un imperio poderoso. Se formó con Camerún, Togo, Namibia y Tanganica en África, y con las Islas Marianas, las Carolinas y las Palaos en el Pacífico. El imperio austrohúngaro era un imperio milenario, dirigido por los Habsburgo. Tenía un vasto territorio y era dueño de las regiones yugoslavas, también conocidas como los eslavos del sur. Aún así tenía un imperio débil, puesto que en una época nacionalista tenía una población dispareja, ya que tenía mayorías polacas, checas, rumanas, germanas, serbias, búlgaras, entre otras muchas. Este fue el motivo de que Italia se liberara y perdiera varios reinos germánicos ante Prusia. Rusia, a pesar de su débil industrialización, se extendió por toda Asia septentrional hasta las costas del Pacífico, controló Polonia y Finlandia, colonizó el Turquestán e intentó dominar el Golfo Pérsico en busca de otra salida hacia el mar. Pero como Gran Bretaña ambicionaba el petróleo de Irán, hubo tensiones que terminaron en la repartición de las esferas de influencia, Rusia al norte y Gran Bretaña al sur. Serbia. Toca aclarar que Serbia no es un imperio, pero sueña con todas sus ansias crear una gran Serbia anexando Bulgaria, Montenegro y Bosnia. Además, era el niño consentido de Rusia y Gran Bretaña, por lo que sería un dolor de cabeza constante para Austria-Hungría y sus aliados. El imperio turco otomano ya no tenía el esplendor que había conseguido en el siglo XVIII. Tras la muerte de Suleimán el Magnífico, los sultanes se la pasaban todo el tiempo en su harem y delegaban el poder a sus ministros. La corrupción debilitó a tal punto al imperio que se convirtió en presa fácil de sus viejos enemigos.
El Imperio Español era otro que ya no brillaba con la misma luminosidad. Pierde su imperio americano y asiático a lo largo del siglo XIX, una pérdida que culmina con el desastre del 98, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Poco antes de este hecho, logra conquistar en África los territorios de Río de Oro, Sahara y Guinea Ecuatorial. Ya en el siglo XX, inicia lentamente y con bastantes problemas la reconquista de su protectorado de Marruecos. Y finalmente tenemos al Imperio Italiano. Debido a su reciente unificación e independencia del Imperio Austrohúngaro, Italia decide crear tarde un imperio colonial. En primer lugar, se establece en Eritrea y Somalia, y más tarde se anexiona Libia. Al llegar al poder, el Kaiser Guillermo II inició una política internacional que buscaba convertir a Alemania en la potencia hegemónica. Esto se llamó la Weltpolitik, y evitar que Francia le rodeara. Para ello, crea la Triple Alianza, aliándose con el emperador Francisco José de Austria-Hungría y el zar Nicolás II de Rusia. Francia, por su parte, estaba humillado tras la derrota durante la Guerra Franco-Prusiana y deseaba regresarle el favor a los alemanes. Al ver que Alemania empezaba a rodearla con su juego de alianzas, decide hacer un entente junto con Gran Bretaña, su enemigo ancestral, puesto que sabe que este es el único que podría defenderle en caso de una invasión. A causa de esto surge un nuevo fenómeno en el que estas naciones intentarán dominar y controlar un imperio mundial bajo la bandera de la modernidad y el control económico. Buscando una ventaja política, el Kaiser llama a las potencias a la Conferencia de Berlín, donde se decide cómo se distribuirán África. El resultado consistió en el repartimiento del continente africano, de forma que si antes del Congreso los europeos ocupaban solo posiciones costeras, a principios del siglo XX el continente africano estaba totalmente repartido entre las potencias europeas y solo dos estados escapaban al dominio europeo, Liberia y Etiopía. No respetaron ni tribus, ni clanes, ni familias, ni nada. Ellos la repartieron, cogieron una regla en la reunión de Berlín, en la conferencia de Berlín de 1880, y se repartieron África, se repartieron el Medio Oriente entre las grandes potencias. Al contrario de lo planeado, el Kaiser Guillermo no obtuvo lo que esperaba, puesto que le dejaron realmente pocos territorios, debido a la influencia que tenían tanto Inglaterra como Francia. Tiempo después, los imperios decidieron aprovecharse del debilitado Imperio Otomano, generando revueltas y respaldando la independencia de sus tierras europeas. Esto fue conocido como la Crisis de los Balcanes. El problema surgió cuando Rusia y Austria-Hungría chocaron entre ellos, puesto que ambos tenían intereses en esa región. Alemania tenía que escoger con cuál de los dos quedarse, y Guillermo II escogió a Austria-Hungría, algo de lo que se arrepentiría más adelante. Pero quien sufriría las consecuencias repentinas sería Rusia. Japón había pasado el último siglo intentando ser reconocido internacionalmente, pero era desconocido para la mayoría del mundo. Para conseguir estatus decide invadir las Coreas, territorio chino, y empezar a expandirse. Rusia, ansioso por territorios, creyó poner fin a la invasión nipona y le declara la guerra. Pero la guerra ruso-japonesa tendría un resultado inesperado: la derrota de Rusia. Esto no solo puso a Japón en los ojos del mundo, sino que humilló a Rusia a tal punto que hubo un intento de revolución contra el zar. Rusia se estaba debilitando. Francia ve esta oportunidad de rodear a Alemania y propone un entente con Rusia. Cabe destacar que la única alianza que tenía Gran Bretaña era con Japón, y al estar Gran Bretaña en un entente con Francia, hace que Japón esté en el bando de Francia, quitándole ese peso de encima a Nicolás II y permitiéndole concentrar sus esfuerzos en conquistar los Balcanes. Esto hace que Alemania tenga que combatir en dos frentes, exactamente lo que Guillermo II quería evitar. Y fue en estos momentos críticos en los que se desarrolló el caos. Los territorios yugoslavos del Imperio Austrohúngaro querían sentirse independientes, algo que el imperio no pensaba permitir. Serbia había estado aprovechando esto para manipular estos pueblos, para que se unieran a su sueño de la Gran Serbia. Pero había gente entre los Habsburgo que opinaban diferente. Aunque el emperador Francisco José no tuvo hijos, tenía un sobrino muy apreciado por él, Francisco Fernando. Francisco Fernando era partidario de una apertura en el imperio,
transformando la monarquía dual, vigente desde 1867, en una monarquía federal tripartita, en la que los pueblos eslavos vieran reconocida su autonomía. Se cree que esta decisión fue influenciada por su esposa, Sofía Chotek, la cual era condesa de Croacia, una población yugoslava. Pero cuando ambos están haciendo una visita a Sarajevo, territorio conquistado al Imperio Otomano recientemente, sufrieron un atentado por parte de una organización nacionalista serbia llamada La Mano Negra. Tanto el archiduque Francisco Fernando como su esposa mueren trágicamente. Pero no fue una noticia tan impactante internacionalmente, puesto que varios líderes europeos habían sido asesinados recientemente, y como menciona el profesor Norman Stone, desde un punto de vista externo solo eran unos salvajes pintorescos, con enormes y brillantes galeones y unos nombres impronunciables, y a nadie le preocupaba demasiado. La muerte de Francisco Fernando fue una gran pérdida para el imperio, pero más importante aún, era la excusa perfecta para deshacerse de Serbia de una vez por todas. Solo había unos problemas. En ese mismo momento, el zar Nicolás II y el presidente de Francia, Raymond Poincaré, estaban reunidos en Rusia discutiendo sobre el entente. Mandar un ultimátum ahora significaría que ambos pudiesen reaccionar rápidamente e impedir la invasión. Y, además de eso, su ejército no estaba preparado para combatir todavía. Por estos motivos deciden retrasar durante un mes el ultimátum. Pero después de haber pasado tanto tiempo, no pueden decir que fue una reacción directa por el asesinato. Así que arman el ultimátum de manera que parezca que buscan evitar un conflicto, pero exigiendo cosas que sabían que Serbia no aceptaría. De ese modo, podrían entrar en guerra. Pero recuerden que Serbia era el niño consentido de Rusia y no iba a permitir que le hiciesen daño alguno. Así que cuando se enteró, empezó a movilizar sus tropas, incluso antes de que se rechazase el ultimátum. Francisco José no estaba preparado para enfrentar a Rusia todavía, así que le pide apoyo a Guillermo II. Alemania lanza un ultimátum a Rusia, y como ni Gran Bretaña ni Francia le dan su apoyo, Rusia se detiene. Efectivamente, Serbia acepta todas menos 3 de las condiciones planteadas en el ultimátum, pero Austria-Hungría lo considera insuficiente y le declara la guerra el 28 de julio. Automáticamente, Francia empieza a movilizar sus tropas en apoyo a Serbia. Alemania decide acabar con Francia de una vez por todas, pero para lograrlo debe pasar por Bélgica, el cual es un imperio neutral. Bélgica niega el permiso a Alemania de pasar por su territorio y, acto seguido, Alemania le declara la guerra el 3 de agosto. Pero como Bélgica era protegido por Gran Bretaña, esta entra a defenderle y se une a la guerra. El zar Nicolás II, al ver todo esto, recapacita que Rusia debe mostrarse fuerte, de lo contrario le tomarán como una potencia decadente y débil, fácil de derrotar. Así que decide declararle la guerra a Alemania el 4 de agosto. Y con este efecto dominó, en menos de un mes el continente europeo entró en la Primera Guerra Mundial, y el mundo le siguió ciegamente. Los sistemas de alianzas no estaban basados en la paz, sino para reaccionar en caso de guerra, y el expansionismo excesivo y los conflictos generados por este hacían un polvorín perfecto, y una bala malintencionada, acompañada por el deseo de poder, terminarían encendiendo la mecha de la Primera Guerra Mundial.